También hubo algunas medidas que tomó el gobierno a través del Ministerio de Economía que tienen que ver con las medidas que dictó Massa tras el acuerdo técnico anunciado por el gobierno y el propio Fondo Monetario Internacional. Todavía no arribaron al acuerdo final. Acordate que desde el mes de abril, si la memoria no me falla, empezaron con la revisión de este primer semestre que terminó ahora para liberar la cantidad de dólares suficiente para que sirvan de reserva al Banco Central de la República Argentina. Se disparó el dólar, llegó a 528 pesos el dólar blue, y ahora el gobierno dice que tomó varias medidas. Se encarece el dólar ahorro, que compraban mensualmente unas 900.000 personas, y lo hacían en un promedio de $150 cada una, y lo compraban a 426 pesos con 56 centavos. Ahora será igual el dólar tarjeta de 452 con 41, y de ahí sigue el dólar Qatar, que está nada menos que a 560 pesos para consumos superiores a los $300 mensuales. Eso es lo que anunció Massa. Y se amplía además el dólar agro, que va a llegar a los 40 pesos e implica una mejora del 26% respecto al dólar mayorista y una devaluación sectorial del 21%. Esto es para exportaciones que se liquidan hasta el 31 de agosto y esperan recolectar, dice, 2.000 millones de dólares a raíz de esto. Bueno, le fue a contar al fondo que la sequía, que esto, que el otro, y bueno, no puede cumplir. Ella le fue a contar y el fondo le salió con otra cosa. Valeriano Coll, que es economista, va a charlar con nosotros un minuto para dar una visión técnica sobre este tema y ver qué significa en definitiva para todos los argentinos, ¿no? Valeriano Coll, que Jorge Calvo lo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buen día. Saludo a su equipo ahí, hacia Valencia. Gracias. Bueno, más o menos ya escuchó la introducción al tema. ¿Qué podría contarnos respecto de esto? ¿Qué significan las medidas? ¿Por qué se demora también el tema del acuerdo con el fondo? Estamos en un acuerdo técnico. Bueno, en fin, todo lo que ya escuchó. Claro, lo que el gobierno argentino no cumplió con ninguna de las metas acordadas previamente. Entonces, por eso se dilató, y evidentemente una de las medidas que pedía el Fondo Monetario era una devaluación del tipo de cambio, porque evidentemente la brecha con los otros dólares era casi del 100%, y además decía que no podía haber tanta cantidad de dólares, ¿no es cierto? Lo cual en alguna medida generaba algún tipo de problema dentro de la faz cambiaria. Entonces le pidió a Massa que lo evaluara, pero Massa no quiso evaluar porque evidentemente significa correr con un costo político, porque de luego la devaluación va a traer implicado mayor incremento del índice de precios, ¿no es cierto? Y eso, bueno, un costo político que corre el gobierno y no lo quiere pagar. Pero bueno, el Fondo Monetario le está diciendo que devalúe. Bueno, una de las medidas para quedar bien con el fondo fue el aumento al dólar agro, y después la otra medida impositiva que en definitiva, como bien vos dijiste, es una devaluación encubierta, aunque no lo reconozca el gobierno, es una devaluación, ¿no es cierto? Porque evidentemente vamos a tener que, y además eso, al subirle la tasa de interés, al subirle el tema del dólar al agro, y ahí a precio, porque a trigo, a maíz y no sé qué otra más, excepto la soja. Pero en definitiva eso va a ir a precio, no hay otra cosa. Y si sube, le aumenta el impuesto que le carga a las importaciones, también va a ir a precio, o sea que mañana o pasado lo vamos a tener cargado en el índice inflacionario, ¿no? Ahora, bueno, evidentemente que es una devaluación, no cabe duda. Ahora, el gobierno viene haciendo de la devaluación hormiga todos los días, se devalúa, no es que no se devalúa todos los días. Por eso es que nosotros tenemos el dólar al precio que lo tenemos ahora. Si se llegase a un acuerdo con el fondo, que evidentemente todo el mundo espera que sea así, ¿podrá bajar el dólar blue o se va a mantener más o menos en el precio que ya lo conocemos? Yo ¿O creo podrá que subir? No lo sé.
Bueno, eso son expectativas que hay ante el tema electoral. Ahora, en estos momentos, antes del acuerdo con el Fondo Monetario, hay mucha gente que se le vence el plazo fijo en pesos y no lo renueva y va a comprar dólares. El que tiene de plazo fijo en dólares no lo renueva y lo saca. Bueno, eso es evidentemente que, como siempre ocurre en las crisis previas a las elecciones en la Argentina, pero el Fondo Monetario no le va a dar lo que pidió Massa. El Fondo Monetario, en principio, se hablaba de que le entregaría 4.000 millones de dólares, pero para que le pague al fondo, porque vencen 2.700 millones ahora en julio, pero no es para que lo disponga libremente, sino es para que evidentemente mantenga un nivel de reserva hasta el 31, digamos así, lo tengo porque yo sé que el 31 tengo que pagar, ya no voy a tener reserva. Pero además, estimado amigo, la reserva negativa casi 7.000 millones de dólares. ¿Cómo hace para componer esa reserva? Evidentemente que no son del Banco Central, sino que son evidentemente parte de los encajes de los depósitos en dólares que la gente tiene depositado en los bancos, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, ese es el problema que se plantea. Estos son parches, para mi gusto, parches para ese plan llegar. Ahora, lo que me extraña a mí es que como el ministro de Economía, siendo candidato, haga todo esto sabiendo lo que después va a venir. Si es que Esa es la mejor conclusión, claro. Bueno, o sea, también puede tener un as bajo la manga, decir, bueno, si yo siendo el ministro de Economía y probable heredero del problema si me eligen como presidente, estarán viendo que estoy jugando con armas limpias toda vez que yo mismo estoy llevando la negociación en estos términos. Por ahí será eso, digo, ¿no? No, pero ¿sabe qué pasa? A nivel en la economía todo se basa en la confianza, en la credibilidad. Y bueno, lamentablemente el ministro Massa, después de todo lo que conocemos del ministro Massa, no es creíble. Entonces, evidentemente, se genera ese tipo de, digamos, de expectativas a ver qué va a pasar adelante. Además, no te olvides de que hay muchos dentro del mismo sector político al que está en este momento Massa, no hay mucha gente hay gente que se tragaron un sapo, digamos así, cuando lo nombraron candidato a presidente. Hay muchos que tuvieron que tragársela, bueno, pero no hay confianza, y en la economía cuando no hay confianza no hay expectativas positivas. Ahora, ¿cómo será la relación que él tiene con la gente en Estados Unidos? Dice que tiene muy buenos contactos. De hecho, Kristalina Georgieva, que es la presidenta del Fondo Monetario y la directora general del fondo, pareciera ser que confía en Massa porque, en definitiva, le cree todas las cosas que va a contarle Massa. Ahora le contó, por ejemplo, el tema de la sequía, que por esa razón no pudieron hacer la cantidad de dinero y pudieron poner en caja todo lo que se habían comprometido. Entonces, bueno, hasta fin de año no es necesario que volvamos a hablar con el fondo, dice Massa. Hasta fin de año. Yo creo que el Fondo Monetario va a hacer un acuerdo no definitivo, ¿no es cierto? Primero le va a dar la plata para que le paguen al fondo y después esperará las elecciones para ver con quién tiene que arreglar después, con quién tiene que acordar después. O sea, va a ser un acuerdo, digamos, circunstancial hasta las elecciones, como quien dice, ¿no es cierto? Pero además, una de las razones, está bien, como vos decís, es una persona que tiene mucha gente conocida y en Estados Unidos, pero también hay una cuestión que es fundamental. Si vos vas a un banco a pedirle plata que te preste y el banco te dice, ¿cómo me va a pagar? Y usted dice, pero usted ya vino varias veces y no me cumplió lo que me dijo que iba a pagar, y entonces genera la desconfianza. El acuerdo, para mi gusto, va a ser de carácter político por la presión que existe, digamos, de los grupos que conoce Massa, y entre ellos Estados Unidos, ¿no es cierto?, que van a decir, bueno, arreglemos con Argentina para que no se caiga definitivamente, porque Alemania, que es parte integrante del Fondo Monetario, Japón, que es parte integrante y son uno de los principales aportantes, no están muy de acuerdo, ¿no?, porque evidentemente no se cumplió. Fíjate vos, Jorge, que el Massa cuando uno dijo que no iba a haber ningún aumento de la planta de empleado público, y sin embargo en el periodo de Massa se incrementó en 5.000, 6.000 casi empleados públicos.
Una barbaridad, sí. Pues, te digo, te dice que no va a haber y después acepta eso. Se incrementó la planta política de las embajadas con unos sueldazos que no te imaginabas, que tampoco es que nos sirve a nosotros, ¿me entiendes? Además, vos viste que dijo de que evidentemente que no iba a haber emisión monetaria y sin embargo lo está auxiliando al poder. El mes pasado le auxilió con casi 700.000 millones de pesos. Y todo eso va a LELIQ, ¿no es cierto? Y la LELIQ en este momento está representando 1 billón de pesos de pago de interés de la LELIQ, por mensual estoy hablando, no estoy hablando de termo. Entonces eso son cosas que no, en la Argentina ocurrió siempre y va a seguir ocurriendo por el momento. Si vos gastás más de lo que recibís de ingresos, va a vivir con problemas va a haber presión tributaria, va a haber emisión monetaria o endeudamiento, como viene ocurriendo en la Argentina de hace muchos años. Entonces acá hay que estabilizar, y una de las razones que le pide el Fondo Monetario también, establecer el déficit fiscal, bajar la emisión monetaria y arreglar el tipo de cambio. Esas son las cosas, y eso lo pediría cualquiera que asuma en el gobierno, que tenga intenciones de asumir políticamente en el gobierno próximamente, ¿no? Porque claro, esos son básicos. Bueno, las cosas que pide el fondo son cosas lógicas, pero sin embargo el kirchnerismo y el propio Massa intentan venderlas como si fuese el malo de la película. Se tiene que ir y vamos a pagar para que se vaya, cuando los malos son ellos que no saben administrar. O sea, no es el malo el fondo. Pero que además es un poco para la tribuna, para quedar bien con el kirchnerismo y decirle, bueno, ¿cómo es el asunto? Yo voy a estar hablando mal del banco que yo le voy a pedir plata y después le voy a decir, che, prestame plata, y como si vos estás hablando mal de mí. Claro, lógico, es así. Hay. Entonces, evidentemente, eso te genera desconfianza, estimado amigo. Claro, así es. Muy bien, doctor Valeriano Colque, le agradecemos el tiempo, ha sido muy amable con nosotros. No, gracias a ustedes por llamar, un abrazo, sus órdenes. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con Valeriano Colque, economista.